Hola, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por la oportunidad, el permiso y patrocinio para que todo como debe de funcionar. Y agradeciéndole a nuestra querida niña Nelly que atrás de cámaras hace posible esta emisión. Bien, empezamos un nuevo módulo de nuestro discipulado. Se llama ahora Nueva Vida en Cristo, volumen 2, más pasos básicos de la vida espiritual, de la vida cristiana. Si tienen interés en el material impreso, por favor háganlo saber para hacérselos llegar por carpeta PDF. Y pues saben también que pueden ser dos herramientas valiosas porque uno es lo impreso y el otro es lo que su servidor adapta, que en realidad nada más uso el título y la secuencia del índice porque yo agrego de mi cosecha realmente el contenido. Entonces, vamos a trabajar la lección 1, que en el material le dicen paso, y se llama Conociendo a Dios. Entonces, empezamos con estas interrogantes. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Cómo puede uno conocer a Dios? Y otras que pueden ir surgiendo. Y empezamos con los a prioris. Los a prioris es que pues muchos creemos que conocemos a Dios o se dice es que yo lo conozco a mi manera. Y la realidad de todo esto es que pues nuestras posibles respuestas tienen parte de verdad, todas y cada una de ellas, porque pues están hablando de una experiencia. Y mira, para decir el conocimiento de Dios, yo voy a aglutinarlo en dos grandes secciones. Una es tiempo, tiempo. Y con tiempo te estoy diciendo años. Mira, pensé decirte semanas y meses, pero en realidad años. Se necesitan años para conocer realmente a la divinidad o pretender ir conociéndolo, corrijo. Y digo años en dos vías. Años cronológicos personales, biológicos personales, años de vida, porque se necesita madurez, maduración para ir asimilando muchas cosas. Pero no nos vayamos con la finta, porque hay jóvenes que son muy maduros a pesar de su corta edad. Yo conozco varios en familia linaje así, porque el caso contrario es, podemos saber ya gente anciana como tu servidor y con falta de madurez en la vida. Entonces, esa es una cuestión paradójica, pero ese es el hecho. Sin embargo, de manera general, vamos a decir, se necesitan años de vida porque eso nos permite asimilar. Yo he conocido, insisto, jóvenes muy sagaces y personas maduras muy obstinadas. Entonces, ahí está la ironía del asunto. Y por el otro lado, te digo años, también me refiero a el tiempo, y tiene que ser largo, transcurrido en un compañerismo con Dios para irlo como que medio descifrando. Lo que te quiero decir es que la fe es como la gelatina, o sea, el preparado está fuera del refrigerador, pero se necesita tiempo en el refri para que cuaje. Y así decimos, la fe teórica, pues versículos bíblicos, mensajes, muchas cosas podemos decir que tenemos conocimiento acerca de la fe, pero así como la gelatina se necesita cuajar, la fe requiere años para ir medio tratando de identificarse con Dios. Entonces, no son asuntos ligeros y son asuntos que necesitamos asimilarlo. Y por otro lado, aparte del tiempo, está la manifestación, la revelación de Dios. En teología, el término técnico es ese, revelación. Y revelación quiere decir que Dios se da a conocer. Te estoy diciendo, no tenemos ninguna otra manera de conocerlo si no es que Él tiene una autorrevelación de sí mismo.
Él se nos va dando a conocer y de ese modo podemos empezar a pescar el anzuelo de irlo conociendo con años de vida y con años de estar en ese anzuelo y que nuestra fe vaya madurando. Esta revelación divina le tenemos tres componentes. Uno le decimos inspiración, el otro le llamamos iluminación y el otro decimos manifestación. Te explico. La inspiración es que él escoge determinado número de personas en distintas geografías e historias para dictar principios o verdades que están registradas en las escrituras bíblicas. Ya decir escrituras debe entenderse que es Biblia. Yo hice un pleonasmo. Escrituras bíblicas. Ahí esas verdades están en párrafos donde los que reciben esa inspiración plasman esa verdad revelada con su experiencia, con su perfectibilidad, con su ciencia o no, con su prejuicio o no, y hasta con su pecado, y plasman la verdad y la desarrollan a través de explicarla, a través de demostrarla, a través de aplicarla o a través de estarla repitiendo. Eso es el componente bíblico y se llama inspiración. Y ya no hay más, se quedó allí. Entonces lo que sigue en la revelación es la iluminación. La iluminación es que con la ayuda de Dios se nos prende el foco para hacer interpretación bíblica. Te diré, la iluminación nos sirve para un trabajo puntual bíblico, es decir, lo que Dios requiere que sepamos de volada. ¿Qué es? Conocer a Jesucristo como Salvador Señor. ¿Qué quiere Dios que conozcamos de volada y nada más requerimos iluminación para la Biblia? Saber que se encarna y que en el Hijo paga mis y tus pecados en la cruz, que resucita al tercer día y por ello tiene la capacidad de perdonar pecados porque muere en nuestro lugar y de ese modo, entonces así, creyéndolo, llega a nuestro corazón como Salvador, Señor. Y así, entonces, se logra lo que la iluminación pretende, que tengamos la vida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la iluminación requiere un trabajo más profundo, que se llama hermenéutica, que se llama exégesis. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación y la exégesis es esta interpretación, sacar de la misma con la profundidad de vida un trabajo bien hecho de estas verdades bíblicas. Te estoy diciendo, aquí necesitamos el idioma bíblico, griego, arameo, hebreo, necesitamos lingüística, necesitamos filología, necesitamos arqueología, necesitamos geología, necesitamos geografía, necesitamos historia, necesitamos filosofía, necesitamos sociología y psicología. Esas herramientas nos sirven para hacer un trabajo de interpretación más profundo. Te estoy diciendo, la iluminación sí sirve, pero en el nivel primero, conocer a Cristo como Salvador Señor. Y la iluminación requiere a posteriori de herramientas académicas para hacer un trabajo lingüístico, hermenéutico, exegético preciso, porque al final la Biblia es un material por escrito y como tal requiere todas las herramientas debidas académicas para hacer un trabajo lingüístico de interpretación digno. Si no, se saca cada disparate disque de interpretación. Creo que fui claro. Si hubiese alguna duda, favor de hacerla llegar. Si eres de mi iglesia o si esto te lo envía alguien de mi iglesia, pues a través de él puedes hacerme llegar tu interrogante. Y la tercera manera en que esta revelación que Dios se da a conocer es hecha, se llama manifestación.
Y estamos diciendo que Dios va a emplear, y te lo voy a decir a la mexicana que fruta vendía, como se le pegue la gana, como se pegue la gana, se hará revelar, se hará dar a conocer. Ahora, déjame hacer un paréntesis. Como se le pegue la gana, tiene ciertas normas y no me gustó usar esas expresiones, pero las mencionaré así, ciertas normas. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de la historia ciertos procedimientos usuales en estas manifestaciones. Y dentro de ello te diré que Dios no es escandaloso, no busca la mercadotecnia, no busca el sensacionalismo. En otras palabras, Dios no va a poner espectaculares para que la gente llegue a Él. De hecho, su manifestación es de manera discreta, diría hasta discrecional. Ahí te va. Tú habrás visto o conocido grupos que dicen precisamente sus líderes carismáticos y muy mercadotécnicos dirán, es que yo recibí revelación y Dios les dice y hagamos y como que hay milagros y cosas muy espectaculares. No les creas, no es el método de Dios, no es el método de Dios. Lo fue particularmente en el libro de los Hechos y en momentos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, donde por razones muy precisas, y diríamos en el idioma teológico, por el kairos divino, o sea, la oportunidad divina, hizo cosas espectaculares y quedan registradas en la inspiración. Y en el Nuevo Testamentario, en el material Nuevo Testamentario, estas manifestaciones extraordinarias quedan también reducidas en el libro de los Hechos. Fuera del libro de los Hechos, en las demás cartas del Nuevo Testamento, tú ves un momento o una dinámica muy similar a la nuestra. No hay cosas espectaculares de Dios, solo la fe discreta que se le pide al individuo. Pero en el libro de Hechos, sí hay estas manifestaciones sobrenaturales, extraordinarias, llamativas, de donde entonces decimos, cerrado el momento de la inspiración, donde queda la Biblia hecha, ya no hay fuera de estas manifestaciones colectivas. Ahora, subrayo colectivas. Ahora, ¿puede hacer Dios milagros, salud, sanidades, cosas sobrenaturales, maravillosas? Desde luego. Dije que en manifestación hace como le venga en gana. La única diferencia es que no va a ser publicitario. Es decir, no va a ser como un espectacular de proselitismo político, sino a discreción. Y entonces, el receptor de tal manifestación lo compartirá en la prudencia debida por un testimonio de vida. Dirá, Dios se manifestó en mi vida y contestó nuestra oración, proveyendo salud en esta situación, ayudándonos en un evento difícil, etcétera, etcétera, pero ya queda nada más como testimonio y no hacia la persona que recibe esa manifestación, sino a la divinidad, pero con esa discreción. No requiere Dios ya de este material espectacular o sobrenatural, porque todo queda reducido a el quehacer discreto del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Te estoy diciendo, todo lo que tenemos que saber de Dios es su amor mostrado en una cruz y luego en una tumba vacía, donde ahora nos pide, cree eso. Si puedo explicarme, lo más espectacular, lo más sobrenatural, lo más maravilloso que puede haber hoy día
es que le creas a Dios lo que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es más espectacular que cualquier cosa, y eso pide Él. Te estoy diciendo, ahora Dios no va a manifestarse así, porque eso tendría conversiones masivas, superficiales y temporales. Ahora el trabajo discreto, silencioso, anónimo de Dios, para que la gente crea, no en el fenómeno espectacular, sobrenatural hecho, sino en el fenómeno sobrenatural y espectacular más grande que ha habido en la historia de la humanidad, que es la muerte de su Hijo en una cruz. Te estoy diciendo, el milagro más grande fue la muerte de Cristo en la cruz, y la sanidad más grande fue la resurrección de Cristo al tercer día. Esos son los fenómenos sobrenaturales más grandes que existen y son los que el Señor pide creer. Ahora, que conteste tu oración y que haga un milagro, aleluya, pero no va a ser para que salga en los medios o en el periódico o en reuniones masivas. Va a ser para que tú le adores, para que tú en este camino de tiempo, de años de vida y tiempo de irlo conociendo, pues vayas poniendo otra palomita al conocimiento de Dios, y para que des testimonio de la fidelidad de Dios, pero no sobre el fenómeno, no sobre lo sobrenatural, sino en la muerte de su Hijo y en la resurrección de Él para dar vida eterna. Ese es el milagro más grande. ¿Me explico? Bien, entonces, habiendo dejado claro ese panorama, entonces entramos a esto de el tiempo de vida y de años con Él, para en la segunda parte esto de la revelación, manifestación, inspiración e iluminación, y el trabajo escritural para conocer mejor al Señor. Solo diré, adelantándome en una semana, Dios mediante, que a Dios no se le conoce por recitar textos bíblicos o por saber la Biblia de memoria. Ese no es el conocimiento que Dios quiere de sí mismo. Dice en la misma escritura, el diablo sabe mejor que todos los cristianos y teólogos y académicos del planeta acerca de Dios, pero no le sirve. No es un conocimiento cognoscitivo. El conocimiento de la divinidad tiene que llevar a la comprensión, tiene que llevar a las actitudes y tiene que llegar a las habilidades. Te estoy describiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero veremos en 8 días. Hoy es esto de tiempo de años de vida y tiempo de años con Dios. Mira, dije en mi introducción que hay jóvenes maduros, ya vemos maduros, inmaduros. ¿Qué fenómeno? Pero se da. Y te voy a decir en qué consiste, cómo puedo yo darme cuenta a lo largo de mi vida la madurez de alguien. Hay un refrán que dice, para saber mandar hay que saber obedecer. Y yo veo, aprecio inmediatamente en alguien su capacidad de maduración en cuanto a su dominio, en cuanto a su templanza. Fíjate que una cosa muy popular, realmente muy popular, es que se dice que una persona tiene carácter cuando es enojona o cuando, tiene esas manifestaciones, ¿no? Hostiles. Pero eso es un error muy grave. Eso es un error muy grave porque te voy a decir que esas manifestaciones la Biblia las conoce como pecado. De hecho, el parámetro bíblico es, el enojo es una herramienta, pero no lo uses para pecar. El enojo debe ser como un adrenalinazo que te sirva para crecer, para ser productivo, para hacer correcciones, no para pelear. Entonces, de hecho, fíjate, curiosamente, yo no conozco de artes marciales, conozco gente que conoce de artes marciales, y dentro de lo que me han platicado de sus disciplinas es que no pueden manifestar su arte marcial enojados
O sea, hasta para defenderse de una agresión y usar lo que conocen de defensa personal, no deben hacerlo enojados. Entonces te estoy diciendo, un combate no debe de ser enojado. Qué curioso. Y tenemos la otra expresión, el que se enoja pierde, ¿no? Yo no sé cómo se aplica tanto eso, pero así se dice. Y lo que te digo que la Biblia dice es que una persona fuerte de carácter se domina. La templanza es una virtud bíblica, eso dice la inspiración. Dice la Escritura que el que se domina es más fuerte que el que conquista una nación, un reino. Te estoy diciendo, piensa en los conquistadores, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, bueno, en los de Iberoamérica, ¿no? Que vinieron a este continente a conquistar. Dice la Biblia, mejor que todos o que todos ellos juntos es la persona que puede dominar su vida, su control de temperamento. Entonces, una persona que sabe frenar esas manifestaciones hostiles o agresivas es más grande, tiene más carácter. Y ve a Mahatma Gandhi, que Mahatma quiere decir alma grande, ve que él tenía esa capacidad sin agresión, sin violencia de manifestarse. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, que teniendo sus momentos de poner los puntos en las íes, estaba realmente dominando su temperamento. Y entonces el asunto aquí es que una persona de carácter es una persona que se sabe controlar, que se sabe dominar. Y una persona que manifiesta su hostilidad, pues tiene muchos nombres: histeria, neurosis, obstinación, capricho, y ponle los que quieras, pero muestran más bien debilidad. Entonces te digo, ¿cómo puedo apreciar yo que alguien tiene la capacidad de madurez con poco o mucho que tenga de años de vida? Con su control, su dominio propio. A veces esto puede ser a través de su docilidad, porque decimos, el que sabe obedecer, sabrá mandar. Pero a veces se confunde esto. Mira, yo también he oído mucho, tú has oído en las iglesias, manso pero no menso. Yo lo oí de mi pastor cuando era oveja. Pero para poder tener mansedumbre, hay que parecer menso. Mira, no digo que lo sea, pero hay que parecerlo, porque así es como el mundo, los valores mundanos, ven la docilidad. Pero allá hay fuerza, porque hay control. Ahora, no te estoy diciendo ser dejado. Una cosa es ser dócil y otra cosa es ser dejado. Dócil es control de ti mismo, dejado es que las gentes o las circunstancias hagan de ti lo que quieran. Te voy a poner un ejemplo. Se dice de un individuo, y da este ejemplo de control, que no es bien tratado en una tienda. La dependiente es grosera, es hostil, es abusiva, y entonces este hombre, en vez de ponerse en el mismo nivel, contestar el mismo nivel porque sentía enojo por la manera como era tratado, canalizó este enojo de esta manera. Le dijo a la dependiente, mire señorita, yo he venido a comprar y le he venido haciendo estas preguntas. Mi intención no era molestarla y yo no esperaba una respuesta de usted con esta manifestación que me ha hecho sentir incómodo. Yo le pido que rectifique su actitud y su trato hacia mi persona, porque al fin soy un cliente y vengo a comprarle. Si usted no está dispuesta a eso, voy a buscar a su superior y voy a poner una queja de cómo me está tratando. Entonces, con eso, la mujer reaccionó, se disculpa y dice, bueno, tuve una noche muy difícil, por eso he sido grosera. Le dice, estoy de acuerdo, puedo entender su malestar, pero tratemos nuestra transacción de una manera educada. Y así pudo ser. Entonces, fue dócil, mas no dejado.
y su enojo lo canalizó de la manera apropiada, con testimonio cristiano y con educación. Ahora, es posible que tú me digas, es que hay gente que no entiende si no es maltratada. Pues entonces te voy a decir que ahí tenemos un problema con la escritura, porque la escritura, la verdad revelada, el principio escritural, lo inspirado dice que una respuesta blanda apacigua la ira, es lo que acabo de decir con el ejemplo. Porque conozco personas de edad que cuando son maltratados por recepcionistas o etcétera, entonces sacan esa hostilidad y se ponen no en el mismo nivel, sino peor, porque son groseros con la persona. Y dicen, es que así me impongo. Y yo digo, no, porque uno, estamos desobedeciendo la escritura y dos, estamos dando mal testimonio. Entonces la persona esa jamás va a decir, no, pues tú tienes una relación con Dios y lo conoces. A cambio de el ejemplo que acabo de dar, es que no hay control de la persona. Y puede decir, es que yo tengo un carácter fuerte. Y yo repito, no es carácter fuerte. Carácter fuerte es que te sepas controlar. Ahí te está dominando tu temperamento. Como el lado contrario de esto, ¿quién es una persona espiritual? Lo hemos dicho varias veces. Una persona comprometida con las verdades bíblicas, como acabo de poner estos ejemplos. Y el temperamento de alguien puede ser muy apacible, puede ser muy cariñoso, muy cálido, y no tiene que ver con espiritualidad. Hay inconversos, gente que no cree en Dios ni en Cristo como su Salvador, que dicen, yo voy a tratar a la gente muy bien porque me gusta tratarla muy bien, pero no es nada de espiritualidad, es de su temperamento cálido. Entonces, no hay que irnos con la finta. Uno que está conociendo a Dios, está comprometido con Él y con ello va a obedecer los principios escriturales y con ello va a mostrar su madurez. Por eso digo, hay jóvenes muy maduros y hay ancianos o gente mayor muy inmadura. Entonces, podrán tener años de conocer a Dios, pero en una manera cognoscitiva, porque los años de conocimiento con Dios tienen que llevar una transformación. Dios está sacando la mejor versión de cada uno. De hecho, eso va a ser la resurrección. Decimos que en la parusía, en esta manifestación visible última de nuestro Señor Jesucristo, Él va ya a poner las condiciones finales donde todos estaremos en nuestra mejor versión. Se llama resurrección o se llama transformación. Resurrección para quienes muertos, ¡pum!, resuciten, y para quienes estando vivos en la parusía, pues seamos transformados a la presencia del Señor. Y digo seamos porque en este momento estoy vivo, ¿no? Por eso lo manejo así. Pero es hasta allí donde estaremos completos. Pero de aquí a allá, Dios va sacando nuestra mejor versión y por eso requiere años. Y vuelvo a repetir, si yo no dejo trabajar a Dios en mí a través de conocerlo, a través de que me vaya moldeando, pues entonces estoy perdiendo el tiempo, no está siendo productivo. Y el tiempo de años de vida, el tiempo de cronología de mi existencia, tiene que ir llevando esa manifestación, porque estoy conociendo a Dios, me va transformando a través de sus verdades, me va transformando a través de mensajes, me va transformando a través del trato con los demás, como los ejemplos que di, porque también suceden en la iglesia, no solamente con gente que no es cristiana, sino también con la iglesia. Uno tiene muchas veces que manifestar su madurez a través de ceder. Mira, como un niño necesita crecer y este crecimiento en su longevidad se ve expresado en estatura y peso, y no necesariamente decimos obesidad. Antes tú sabes que se pensaba que la salud de un niño era porque estaba gordito. Ahora ya se ha dicho, no es la obesidad signo de salud.
pero sí crecimiento de estatura y aumento de peso en su desarrollo, pero con un estilo de vida saludable. Pero al final se va a ver reflejado allí. Entonces, un niño que no adquiera centímetros y que no adquiera kilos de crecimiento, no de obesidad, pues va a ser un niño que tiene una enfermedad, una patología. Lo mismo pasa con el creyente. Los años que se supone que tengo de conocer a Dios en mi vida tienen que ir reflejando eso, una transformación de mi personalidad. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más. Y es una manera de describir todos los vicios o todos los defectos de carácter que uno puede ir transformando. Porque mira, al final, todo en la vida son hábitos. Todo. Todo en la vida son hábitos. Todo. Entonces, el hecho del crecimiento es la sustitución de hábitos buenos por hábitos malos. Eso es el crecimiento. Entonces, los años de vida tienen que ir sustituyendo hábitos malos por hábitos buenos de virtud a través de los principios escriturales. Luego, entonces, la conclusión sigue siendo mi introducción. Una persona madura es una persona que sabe controlarse a la luz de las verdades bíblicas que demanda Dios de su persona, de su personalidad. Y aquí, a fuerza, se necesita el trato con los otros, porque si fuéramos de la época patrística, de la época de los apologetas, estoy hablando del siglo 3, 4, 5 de la era cristiana, tendríamos que estar en un monasterio o en la vida de asceta para no tener trato con nadie, como hacían estos cuates. Me desprendo del mundo, ¿no? En un concepto equivocado, porque el Evangelio, dice Jesús, Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que penetren al mundo, ¿no? Que transformen al mundo a través de sus transformaciones. Entonces, el trato social es indispensable. A veces puede cansarnos la gente, a veces puede decepcionarnos la gente, a veces podemos tener encono, pero son los instrumentos de Dios. Es un laboratorio. Mira, como en la cocina, la señora o el señor, el que sea, necesita ingredientes y los combina para hacer su platillo, o en un laboratorio se necesitan los elementos, etcétera, para hacer lo necesario. Dios requiere la sociedad y sujetos colectivos como iglesia, como familia, como trabajo, como escuela, para que a través de los años, según lo vayamos conociendo a Él, vaya transformando y sacando la mejor versión de nosotros a través del trato. Porque qué fácil es decir, aislado, que soy una persona muy madura, porque no tengo problema con nadie, porque quiero a todo mundo. Pero la realidad de esa utopía es en mi trato con los demás. Ahí es donde se va a ver la madurez o no de la persona. Se va a ver sus años en el Señor, si han sido productivos o no. Si de verdad ha venido conociendo a Dios, porque tiene que haber una transformación. Tiene que mejorarle su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de tratar a los demás, y sobre todo cuando estos no sean tan cómodos como los ejemplos que describí hace rato, y que pueda uno responder con docilidad, no necesariamente dejado, pero con el testimonio cristiano por delante. Esa es la bandera, ¿no?, de la madurez. Entonces, fíjate, está interesante darse cuenta que conocer a Dios no es repetir versículos ni darse golpes de pecho, sino es una demostración de un crecimiento. Pero no, tampoco es presunción, porque no va a andar uno presumiendo, mira ya qué maduro soy, o como uno que conocí que decía, miren qué humilde soy.
pues no sirve eso, ¿eh? Sino simplemente en su trazo de vida. Ahora, la otra, esto de ir conociendo a Dios con los años, es decir, ya no de transformación mía, sino con los años tratándolo a Él, que es, sí, estar en una congregación como nosotros, estar leyendo escritura, estar en los mensajes, estar en estos discipulados, pero viene otro ingrediente, y son precisamente los desafíos. Y mira, por desafío, no me refiero ya al trato con los otros, que sí lo es, pero es un trato de relaciones personales, un desafío de relaciones personales. Aquí voy a hablar del desafío de las circunstancias, porque mira, mucha persona ha dicho, y yo conocí el testimonio de alguien que dijo que una persona dejó de ir a la iglesia porque no veía sus oraciones contestadas como quería, y dijo, no tiene caso que yo esté perdiendo el tiempo aquí. Entonces veía la iglesia como la lámpara de Aladino, ¿recuerdas ese cuento? Que frotaba la lámpara, sale el genio, y si no está de genio, pues le concede sus deseos. Entonces, no es por allí, pero mira, el conocimiento de Dios a través de los desafíos, algunos le van a decir crisis. Y ya ves que dicen que los chinos tienen los mismos signos, los mismos trazos para describir desafío, crisis u oportunidad, porque dicen, de cada crisis hay una oportunidad. Yo a lo que me refiero es no emplear el término crisis, pero sí desafío, porque así como tratar a una persona hará ver qué tan maduro soy, el desafío circunstancial de vida mostrará qué tanto he venido aprendiendo de Dios por esto. Porque conociendo a Dios te darás cuenta que no necesariamente su respuesta es nuestro bienestar. Mira, Dios, a grosso modo, tiene dos manifestaciones de su voluntad muy fuertes. Que las gentes conozcamos a Cristo como Salvador y que habiéndolo conocido, maduremos. Seamos edificados. Es un sinónimo. Edificado, madurar. Ser discípulo, madurar. Son palabras sinónimas, ¿sí? Crecimiento. Entonces, me quiere salvar, pero me quiere salvar para producir en mí una mejor versión de mí mismo, que es discipulado, madurez, crecimiento. Bien. Entonces esto no necesariamente implica tener una vida cómoda. Si el propósito de Dios es que yo madure, no necesariamente quiere decir que sea un tapete rojo por donde pase con florecitas. De hecho, hay un postulado pedagógico que dice que el dolor hace crecer y la comodidad no. Ahora, esto no quiere decir tampoco que sea uno sádico, que quiera provocar dolor, o masoquista, que le guste recibir dolor. Pero sí estoy diciendo que la penuria, estoy diciendo que lo incómodo ayuda a la madurez. Sí, uno está dispuesto. Si no te truena, como la persona que dijo, no recibo lo que quiero en mis oraciones, me voy. Entonces aquí el asunto es, ¿cuánto estoy conociendo a Dios o de Dios para, en la circunstancia adversa, este conocimiento de Él contribuya a mi madurez? Lo que te digo es lo que diría el filósofo C.S. Lewis, catedrático de Oxford de hace un par de siglos. Él dijo, si tú le quieres quitar a tu vida las personas difíciles, las circunstancias adversas, los problemas de ecología, las catástrofes, pues entonces quita la existencia, dice, porque todo eso forma parte del vivir. Ahora, yo te estoy diciendo, una vida afortunada, una vida bendecida, te ayuda a conocer a Dios, su bondad, su misericordia. Y una vida accidentada
una vida con incomodidad te ayuda a conocer a Dios, su bondad, su misericordia. ¿Cuál fue la diferencia? Dije, yéndote bien lo conoces, yéndote mal lo conoces. ¿Qué es la diferencia? La actitud. Es la pura actitud. Mira, se dijo a una persona depresiva, escribe en una lista todo lo que te hace daño en este momento y lo escribe. Pasa el tiempo, sale de la depresión y se le dice, ahora escribe esta lista de todas las cosas que llenan tu vida, que te hacen feliz. Y le escribe. Y la terapia fue compara las listas y era lo mismo. En un momento, por ejemplo, decía, mi familia me deprime, en otro momento decía, me llena. El trabajo, salud, en fin. Era como veía el mundo. Entonces, te estoy diciendo, y mira, se requiere mucha inteligencia, bueno, se requiere nada más pensarlo. Yéndome bien, conozco cómo es Dios. Yéndome mal, conozco cómo es Dios. Todo depende de la actitud, y la actitud se llama fe. La actitud se dice, creo en lo revelado en la inspiración, que estás conmigo, que me amas. La iluminación me hace entender que Jesús es mi Salvador, que te pertenezco. La manifestación es que te he venido viendo a lo largo de los años donde estoy madurando, sacando tú la mejor versión de mí. Por eso ahora en las circunstancias adversas, en lo complicado, puedo ver que sigue siendo igual de bueno y que si la vida presenta sus aristas, obedece a muchos factores, obedece a las personas, su pecado, obedece a las circunstancias, obedece al mal hora, mal lugar. No obedece a que tú estés limitado, Señor. No obedece a que no me ames. Pero yo, con la actitud adecuada y con la fe de vida, puedo ver, porque hasta son promesas, que aún lo incómodo, en algún momento va a contribuir para mi bien. Fíjate, hay un relato muy chistoso. Bueno, digo chistoso y dicen que es pariente de lo feo, pero dice así. El granjero llega al restaurante y dice, tuve una mala noche, y le dice el amigo, qué pena. Le dice, no, porque me sirvió para reflexionar en mi vida. Oye, qué bueno. No, porque me di cuenta en esta reflexión que hay muchas cosas que tengo que corregir. Oye, qué malo. No, qué bueno, porque ya voy a empezar a corregir. En fin, cada respuesta tenía un qué malo y cada qué malo tenía un qué bueno. Te estoy diciendo, la vida es apreciación. Y si tenemos la capacidad de ver eso, te diré, estamos conociendo a Dios, que es fiel, que es bueno, que es misericordioso y que hizo la obra más grande en su Hijo, su muerte y resurrección, de tal manera que garantiza su presencia con nosotros para el cotidiano vivir y para las circunstancias a favor o en contra, pero siempre contando con su ayuda, con su presencia. ¿Qué te parece? Bueno, es la primera parte de Conociendo a Dios. Próxima semana, Dios mediante, segunda parte, y hablaremos de el trabajo escritural para echarnos un clavado a las escrituras y sacar verdades para ir conociendo todavía más a este Dios que nos va transformando y que en las circunstancias, a favor o en contra, seguimos viendo su mano paternal. Un placer saludarlos desde nuestra sede en Morelia, nuestras extensiones en varias partes del país y a quienes les manden esto. Muchas gracias, Nelly. Hasta la próxima.